Muy buenos días, queridos estudiantes, reciban ustedes un cordial saludo. Hoy vamos a trabajar la guía número 2 de nuestro plan de estudios. Tiene como tema principal la argumentación. ¿Listo? Entonces, quiero que quede claro que el objetivo de la guía es que ustedes puedan analizar, puedan comparar, ¿sí?, las claves socioculturales y cognitivas que determinan la valoración de la facultad cognitiva y lingüística de argumentar. Es decir, que cuando ustedes argumenten, vayan a dar razones hacia un interlocutor para poder convencerlo, persuadirlo, pueda pues hacer este proceso de la forma adecuada, ¿listo? Para ello es necesario analizar las estructuras argumentativas recurrentes que grafican el grado de complejidad argumentativo, ¿listo? Entonces, poniendo como ejemplo, si ustedes se fueran al colegio y fueran a recibir las notas, las calificaciones, el boletín, ¿cierto? Y alguno funcionario del colegio diera el comentario de que usted de pronto va perdiendo una asignatura y usted está convencido que lo había aprobado, entonces usted puede decir, no, eso no es cierto. Usted de pronto tiene notas, tiene talleres, tiene evidencias, es un ejemplo. Entonces es allí donde usted debe argumentar, debe de convencer, debe de explicar, obviamente con unas razones sólidas, que lo que se está diciendo por parte del funcionario no es cierto. Es un ejemplo. O puede haber, digamos que, otra situación en la que usted en su casa presentó, digamos que, una falla en las labores que usted tiene que hacer. De pronto le dicen, oiga, usted no hizo el aseo que tenía que hacer el día de ayer. Entonces, sí, yo inclusive tomé fotos, mami, yo le envié. Entonces, debe sacar una explicación, debe sacar varias razones para poder, digamos que, debatir, contrariar a la persona que usted le está afirmando algo que no es cierto. Entonces, cuando nosotros hablamos de textos argumentativos, es necesario saber que tienen una estructura determinada. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de argumentar, estamos hablando de defender las ideas mediante el uso de razones. De razones. Por eso cuando nosotros escuchamos discusiones, de pronto debates, estamos cerca de algún, digamos que de algún cruce de pensamientos distintos, es importante que nosotros nos detengamos un poquito a mirar cuáles son esas razones que nos están dando o que están presenciando las personas para convencer al otro, ¿cierto? Pueden ser argumentos o razones de conceptos, pueden ser experiencias, pueden ser algunos datos, pueden ser cifras, citas, es decir, palabras hechas por otra persona, frases, ¿cierto? U opiniones. Entonces ahí, cuando nosotros damos uso de estas formas de apoyar, es que estamos argumentando, apoyar obviamente la opinión, ¿no? Claro está. Entonces, chicos, cuando nosotros estamos demostrándole a una persona o a varias que nuestra información, que nuestra opinión, nuestro punto de vista es cierto, ahí estamos argumentando. Pero en la parte textual nos vamos a dar cuenta que hay varios tipos de textos argumentativos. Entonces ustedes en la guía tienen muy clarito que algunos de ellos pueden ser artículos de opinión, ensayos, textos científicos, discursos, editoriales, escritos filosóficos, bueno, pueden ser inclusive en la misma publicidad. Entonces, estos textos argumentativos tienen una estructura y en esencia se compone de 4 puntos. En primer lugar, la introducción, que es allí donde se expone el tema, la postura que tiene uno como autor, ¿cierto? Algunas narraciones de hechos, citas textuales, y en la introducción, mis amores, es donde se logra exponer la tesis, que es la idea que se va a demostrar. Es el punto central, es como la columna vertebral del texto. ¿Listo? Después de que tenemos la introducción, vamos a encontrar dentro de la estructura de los textos argumentativos, pues los argumentos, que es como el grueso, el desarrollo de ese texto, entonces las razones que van a sustentar esa tesis, es decir, el planteamiento principal. Y por último, tenemos los recursos argumentativos en tercera instancia, perdón, es decir,
¿cómo voy yo a argumentar? Entonces pueden ser datos o cifras, pueden ser citas, pueden ser analogías, ¿cierto? Pueden ser, digamos, podríamos decir que recapitular un poquito las ideas principales. Bueno, hay varias formas para poder en este caso argumentar. Y la conclusión es cuando nosotros hacemos como una especie de resumen. ¿Listo? Entonces ahí volvemos a repetir la tesis, ¿cierto? En algunas ocasiones se dice a qué llega, a qué se llega con lo que se está diciendo, cuál es el fin, ¿cierto? Muy bien. Y a veces damos como una especie de sugerencia o proponemos un plan, en este caso para mejorar o poder convencer aún más a nuestro lector. Entonces digamos que tenemos la introducción, ¿cierto? Tenemos que va incluida la tesis, tenemos los argumentos, tenemos los recursos argumentativos y la conclusión. ¿Listo, chicos? Entonces, cuando nosotros hablamos de argumentación, tenemos que tener muy claro que la tesis, chicos, la tesis viene siendo la idea que se pretende defender o rebatir. ¿Listo? La tesis no es el tema es de lo que se va a hablar. ¿Listo? Entonces, la tesis sí se puede ceñir al tema, es decir, que tiene, digamos, como un alcance limitado, pero no es el tema, que quede bien claro eso. ¿Listo? La tesis se debe siempre formular de forma afirmativa. Vamos a evitar metáforas, clichés, ¿cierto? En la elaboración de la tesis. Entonces nos damos cuenta que la tesis es como una especie de oración, es un planteamiento, ¿sí? Es una postura que uno va a tomar. En cambio, el tema es de lo que uno va a hablar. Entonces, voy a darles un ejemplo. Si yo digo que voy a tener como tema la actividad física en la niñez, quiere decir que yo voy a hablar de eso en el texto. Pero si yo voy a hablar de la tesis, yo podría decir, la actividad física en la niñez es muy importante. Esa vendrá siendo la tesis. Es decir, el tema es como si fuese una frase de lo que yo voy a hablar. Y la tesis es el planteamiento que está relacionado con el tema, pero que yo voy a defender. Entonces, una cosa es la actividad física en la niñez, es decir, el tema, y otra cosa es plantear, defender con argumentos, con citas, con frases, con cifras, que la actividad física en la niñez es muy importante. Eso es una tesis. Otro ejemplo, el tema puede ser la seguridad ciudadana, de lo que yo voy a hablar. ¿Cuál podría ser una tesis? Ejemplo, abro comillas. Las autoridades deben hacer algo contra la delincuencia. Cierro comillas. Eso es un ejemplo de tesis. Es decir, cuando yo voy a hablar de la seguridad en una población, ese es el tema. Pero lo que yo voy a defender, mi planteamiento, mi postura, mi tesis, es que las autoridades deben combatir la delincuencia. Entonces voy a hablar ahí de muchos aspectos, voy a dar muchos argumentos que me van a sustentar que verdaderamente las autoridades deben de hacer algo, digamos que eficiente para disminuir la delincuencia. Ejemplo, si yo voy a hablar del empleo juvenil, es decir, que el tema es el empleo juvenil, una posible tesis podría ser, los jóvenes deberían conseguir un trabajo para ayudar a pagar sus estudios. Esa vendría siendo una tesis, ¿cierto? Yo voy a hablar del empleo con los jóvenes, el empleo juvenil, pero lo que yo voy a defender no es el empleo juvenil, lo que yo voy a defender, mi postura, es que los jóvenes pues deben conseguir un trabajo para que puedan pagar sus estudios, ¿cierto? No sean de pronto una carga más en la familia si de pronto ya están un poquito más grandecitos, ¿no? Recuerde que jóvenes, estamos hablando también de personas de 19, de 20 años, ¿cierto? Entonces la tesis es lo que yo defiendo, el tema es de lo que yo voy a hablar. ¿Listo, chicos? Entonces, para que quede bien claro que son dos conceptos diferentes que están relacionados, pero que en algunas ocasiones se tiende a confundir. ¿Listo, chicos? Entonces, en la guía ustedes van a tener también como unas pautas para poder interpretar
los textos argumentativos. Entonces, en primera instancia, debemos reconocer la tesis y la postura. ¿Listo? Cuando tenemos un texto. En segundo lugar, identificar los argumentos. Y por último, verificar la síntesis. Es decir, cuando yo tengo un ensayo, cuando yo tengo de pronto una columna de opinión o cualquiera de los textos que les dije al inicio, es decir, una editorial, un escrito filosófico, ¿cierto? Yo debo reconocer la tesis, saber cuáles son los argumentos y poder verificar ese resumen, esa conclusión, esa síntesis. Es decir, que yo voy a tomar el texto como si fuese un artefacto literario, ¿cierto? Yo lo voy a mirar de una forma estructural. ¿Cuál es la actividad que ustedes tienen para resolver? Es muy sencilla. Lo que deben hacer es escribir un texto donde aplique las 4 fases de la estructura argumentativa. Es decir, ustedes me van a escribir un texto, lógicamente que tenga un título, claro está. Le van a hacer la introducción, es decir, un párrafo, pueden ser 4 o 5 rengloncitos. En ese párrafo me va a incluir el tema, o sea, de qué va a hablar, va a colocar la tesis, ¿cierto? La tesis, es decir, su planteamiento, ¿cierto? Luego va a escribir los argumentos, me va a defender esa tesis, me la va a sustentar con argumentos sólidos. Entonces, ahí usted me va a argumentar. Entonces, pueden ser 2, 3 argumentos. Es decir, que por cada argumento puede ser un párrafo aproximadamente. ¿Listo? Y dentro de ese párrafo, pues obviamente, dentro de esos argumentos, esos párrafos, pues van a ir obviamente las analogías, van a ir preguntas retóricas, pueden ir citas textuales, pueden de pronto dar datos, fragmentos de alguna investigación, ustedes pueden mencionar noticias, de pronto una opinión de alguna persona importante de ese tema, ¿cierto? Y por último va a ser la conclusión, es decir, el último párrafo va a ser como una especie de resumen, va a recapitular las ideas principales. Eso es lo que va a hacer. En conclusión, la actividad consiste en realizar un texto que tenga título, como mínimo deben de ir 5 párrafos, uno de introducción, adelantándonos un poco el de conclusión, y los 3, 2, 4 párrafos que tengan ustedes en el cuerpo del trabajo. ¿Listo, chicos? Entonces, eso es lo que deben hacer para esta semana. Recordarles que deben marcar los trabajos. Estuve por ahí revisándole las actividades que ustedes me entregaron la semana pasada y vi que varios de ustedes no colocaron portada. Entonces fuimos muy claros en la semana de inducción diciendo que necesitábamos la portada del trabajo. Ustedes ya saben el nombre del colegio, el nombre de ustedes completo, el ciclo, la jornada, el nombre mío, el nombre del área, la fecha y obviamente pues nuestra ciudad y departamento, Neiva Huila. Entonces siempre me deben enviar los trabajos, ustedes ya saben. La primera hoja debe ser de portada. La segunda ya es el trabajo en sí. Vale la pena resaltar que es necesario que le hagan una corrección de la ortografía y todo lo que usted tome de internet, por favor, referéncielo. ¿Listo? Colóquele la cita, dígame de dónde lo sacó, eso ya lo habíamos dicho en la sesión pasada. Entonces, si usted sacó un fragmento del periódico La Nación, pues no es que lo llegue y lo copie, lo pegue y lo deje así, no. Le escribe las comillas, ya más adelante miraremos las normas APA y me dice de dónde sacó esa noticia, ese fragmento. Le escribe el link, el lugar de donde lo sacó. ¿Listo? Para así mismo poder darle uso a la validez informativa que usted presente. Entonces, que quede bien claro que los trabajos deben ser marcados con una portada. Si de pronto usted está trabajando con cuaderno, un cuadernito, entonces muy sencillo, en su cuaderno hace la portada, escribe los datos que le dije con anterioridad y luego sí resuelve el trabajo, es decir, hace el texto. ¿Listo, chicos? Cualquier inquietud, duda,
que tengan, me la pueden hacer llegar. Yo con todo el gusto les voy a responder en el menor tiempo posible. ¿Listo? Ya saben que mi número telefónico es 319-467-4729 y que me pueden escribir de 2 a 12 y de 2 a 5 de la tarde. ¿Listo? En el horario que les dio el colegio. Que tengan ustedes un feliz día. Se cuiden mucho. Bendiciones.